Siempre he creído que la palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo, digo amén. Porque es la palabra de Dios la que quiebra todo yugo, la que rompe cualquier cadena y la que nos da libertad a nosotros para entrar al lugar santísimo y poder adorar a Dios sin ninguna obstrucción o sin ninguna cosa que lo entorpezca. Vamos a hablar esta mañana de un tema titulado Mejores Promesas. Nadie dijo amén. Mejores promesas. Creo con todo mi corazón que estamos viviendo un tiempo maravilloso, una época extraordinaria, no solamente porque tenemos los adelantos más sofisticados de la ciencia, sino porque estamos viviendo en el tiempo donde estamos nosotros disfrutando de mejores promesas y de mejores pactos de parte de Dios. El tema entonces se titula Mejores Promesas. Voy a comenzar diciendo una frase de tantas frases que tengo escritas que Dios me ha dado. Nunca esperes mucho de los que prometen demasiado. Como seres humanos nosotros somos dados a prometer muchas cosas que a la postre o a lo largo del camino no las cumplimos. Estoy hablándole a la iglesia, ¿verdad que sí? Al pastor. Somos dados a prometer muchas cosas que muchas veces no cumplimos. Y eso nos pone en evidencia a nosotros de que prometemos cosas que a la larga o al tiempo nosotros no somos capaces de cumplirlas por alguna u otra razón. El ser humano tiene la tendencia a caer en este problema de prometer, de hacer promesas. Cuando nosotros prometemos algo y no cumplimos, no solamente estamos quedando mal nosotros con nuestra palabra y nuestra promesa, sino que las personas a quienes prometemos se decepcionan de nosotros. ¿Verdad que sí? O sea que no es solo fallar nosotros, sino que les estamos fallando a aquellas personas a quienes nosotros les hemos hecho una promesa. El apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nosotros los seres humanos somos inconstantes. O sea que las cosas que hacemos somos inconstantes, no cumplimos, no somos constantes con las cosas que prometemos o decimos. El hombre de doble ánimo, dice Santiago capítulo 1 versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea que tenemos la tendencia, la debilidad de no cumplir lo que nosotros prometemos. Y no se preocupe, no estamos en la lista de los exagerados. Dicen que los que están en la lista de los exagerados que prometen y no cumplen son los políticos. Dios bendiga a los líderes políticos y les dé sabiduría. Pero muchos de nosotros caemos también en esa trampa. Yo he conocido a mucha gente, líderes, que prometen cosas y que a final de cuentas no las cumple. Nosotros mismos en alguna ocasión quizá hemos hecho alguna promesa y no la hemos cumplido. Pero hay alguien que sí cumple las promesas y ese es Dios. Y hay alguien que siempre está cumpliendo lo que ha prometido y es nuestro Dios. Él no falla, Él no miente, Él no se arrepiente, Él no se hace para atrás. Al contrario, Dios siempre está cumpliendo lo que Él promete. El libro de la sapiencia, de la sabiduría de Eclesiastés nos dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor, dice, es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
Pero gloria a Dios que la inspiración de nosotros, a quien nosotros debemos de imitar, es a nuestro Dios. Él nos enseña y nos dice en su palabra que Él lo que Él promete, Él lo cumple. Si Él prometió sacarnos del mundo y Él prometió darnos vida nueva y esperanza, Él lo va a cumplir. Y nosotros estamos en el proceso cada día de ser mejores. Denle la gloria a Dios, porque cada día estamos en el proceso para ser mejores. No sucede de la noche a la mañana. No es de inmediato. Es un proceso. Poco a poco Dios va quitando las espinas del rosal hasta que quedan las puras rosas. Pero es un proceso. Dios sí cumple lo que Él promete. Dios sí hace efectivas sus promesas. Dios sí hace efectivos sus pactos. Y Dios siempre está dispuesto a favorecernos a nosotros cumpliendo lo que Él promete. Dice Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Dios está diciendo que así como eso sucede, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y así como riega la tierra, y así como la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, Dios está diciendo, así será mi palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello en que la envía. O sea, se lo voy a leer una vez más para que vea lo que dice Dios. Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea, hará, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, todo lo que Dios ha dicho en su palabra se tiene que cumplir. Todas las promesas que Dios nos ha hecho se tienen que cumplir. Todo lo que Dios ha dicho en sus pactos se tienen que llevar a cabo. Lo que Dios dice se hace. No es como lo que nosotros decimos y no se hace. Lo que Dios dice, eso se hace, se cumple al pie de la letra. Lo que Él promete se va a realizar en la vida de nosotros los que creemos. Siempre he pensado en la gran bendición que tenemos, como decía al principio, los creyentes de hoy, que vivimos en una era, en una época de privilegio, de honor. Hablo de desde que Cristo vino a esta tierra, desde el momento en que cambió la historia de la humanidad, desde el momento que llegó la esperanza para todos los habitantes y seres humanos de todo el mundo. Hablo de esa gran bendición que tenemos hoy. Lo que está diciendo el verso 12 es para nosotros, los que pertenecemos al pueblo escogido de Dios. Lo que dice la palabra que leímos al principio en el versículo, que estábamos en aquel tiempo sin Cristo, es para nosotros. Para nosotros los gentiles, los no judíos de sangre genuina o pura. Dice la escritura que leímos al principio, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo comienza diciendo, ¿en cuál tiempo? Antes que Cristo viniera. En aquel tiempo nosotros, los que no éramos judíos, no teníamos ninguna esperanza. Sin Cristo no somos nada, hermanos. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Sin Cristo no somos nada. Y en aquel tiempo, antes que Cristo viniera, nosotros estábamos sin esperanza y sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de los escogidos. No pertenecíamos al pueblo escogido de Dios.
Éramos ajenos a esa raza. No pertenecíamos a ese linaje. No pertenecíamos a ese pueblo escogido de Dios. O sea que estábamos alejados de la ciudadanía de los redimidos, del pueblo escogido de Dios. Ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos no eran para nosotros. Los pactos de la promesa eran solamente para su pueblo. Pero la palabra nos está hablando que en aquel tiempo, el apóstol Pablo diciendo, en aquel tiempo así éramos nosotros. No teníamos a Cristo, no teníamos esperanza, estábamos ajenos, no pertenecíamos a los pactos que Dios había hecho con su pueblo, el pueblo escogido, el pueblo de Israel. No estábamos nosotros dentro del pueblo bendecido de Dios, estábamos sin esperanza y sin Dios. Imagínense venir a este mundo, nacer, crecer, reproducirnos, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, ajenos a las promesas, ajenos a los pactos, ajenos a las bendiciones de Dios. Qué triste, ¿verdad? Sin tener la esperanza de la salvación, sin tener la esperanza del perdón, sin tener esperanza de una vida eterna, sin tener esperanza de un cielo. Qué triste, ¿no? Pero la escritura no termina ahí con el versículo 12, sino que el versículo 13 nos habla a nosotros, los gentiles, que no teníamos esperanza, que no teníamos a Cristo, que éramos ajenos a los pactos, que no pertenecíamos a la ciudadanía de los escogidos. El 13 nos trae una revelación a nosotros los gentiles, a nosotros el pueblo cristiano, a nosotros el pueblo creyente, y nos dice, pero ahora, dígalo conmigo fuerte esta mañana, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está hablándole a la iglesia, al pueblo, a nosotros los escogidos, a nosotros los creyentes, a nosotros los que no éramos ciudadanos, los que no éramos del linaje del pueblo de Israel, los que no pertenecíamos al pueblo de Dios. Los que estábamos alejados, ahora, gloria a Dios. Por eso digo que ahora estamos viviendo en un tiempo de privilegio, en un tiempo de honor, en un tiempo de gracia, en un tiempo de amor y misericordia de parte de nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos maravillosos donde Dios tiene pactos y promesas mejores que ayer. Dele gloria a Dios esta mañana, porque los pactos y las promesas son mejores ahora. Mejores promesas. Ahora en Cristo. Todos los creyentes que estamos aquí, los que tienen a Cristo en su corazón, ahora en Cristo, los que estábamos lejos antes, ahora estamos cercas por la sangre de Jesucristo. Ahora estamos en la lista de los santos, en la lista de los redimidos, en la lista de los escogidos. Oh, gloria a Dios, yo estoy en esa lista, usted está en esa lista, la iglesia Acres de Amor está en esa lista de los santos, los redimidos, los escogidos por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en Cristo. En el otro tiempo, en la historia del pasado, en el Antiguo Testamento, el pueblo gentil estuvo lejos de la bendición y de las promesas de Dios. Pero ahora yo estoy en la promesa nueva. Pero ahora yo estoy en la gracia de Jesucristo. Pero ahora yo estoy en el favor de Dios. Pero ahora yo pertenezco a los pactos y a las bendiciones y a las promesas del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, dele gloria a Dios por Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús. Hemos sido hechos cercanos por medio de Jesucristo. Estoy dándoles esta información bíblica, hermanos, para que nosotros seamos conscientes que en el Antiguo Testamento el pueblo gentil era culpable. Llevaba la culpabilidad y la condenación. No tenía esperanza. Pero ahora, como dije, pero ahora, como dice la palabra del Señor, pero ahora, como dice el apóstol Pablo, pero ahora hemos sido hechos cercanos en el nuevo pacto y en las nuevas promesas de la gracia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
Cuando llega Semana Santa, usted quizá dice: ay, pobrecito Jesús, ¿para qué tuvo que sufrir eso? Si Jesús no hubiera redimido, no hubiera derramado su sangre en la cruz del Calvario, usted y yo no estuviéramos en la lista. ¿Escuchó? Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario y derramado su sangre en esa cruz, nosotros no estuviéramos en la lista. Nosotros no estuviéramos hoy en las promesas de Dios. Nosotros no tuviéramos hoy los pactos que Dios hizo al pueblo de Israel. Nosotros no fuéramos cercanos a Dios. Estuviéramos destituidos de la gracia de Dios. Pero gracias al sacrificio, gracias a lo que Jesús hizo, gracias a que llevó la cruz cargando, gracias a que fue crucificado, gracias a que sufrió aquel tormento, aquel martirio, aquellos azotes, gracias a eso nosotros ahora estamos cerca, ahora pertenecemos al nuevo pacto, ahora pertenecemos a las nuevas promesas, ahora estamos en la lista de los santos, de los redimidos, de los escogidos. Denle gloria a Dios, porque ahora somos pueblo precioso, escogido ante los ojos de Dios. Escogidos. Antes llevábamos la condenación y la culpabilidad, pero ahora estamos bajo mejores promesas. Estamos bendecidos con nuevos pactos que nos incluyen a nosotros, los santos, los redimidos, los creyentes en Cristo Jesús. Romanos 8, 1 y 2, usted se lo sabe de memoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, estamos hablando de mejores promesas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tenemos que ser judíos, no tenemos que pertenecer a esa raza o a ese pueblo escogido de Dios. El solo creer, el solo darle a Dios nuestro corazón y entregarle nuestra vida para que Jesucristo perdone nuestros pecados. El solo hacer eso, nosotros entramos, calificamos para entrar a los que no tenemos condenación. Dele gloria a Dios. El pueblo de la antigüedad tenía condenación, el pueblo de la antigüedad tenía culpabilidad. Nosotros no tenemos culpabilidad y nosotros no tenemos condenación. Ahora pues, ninguna condenación, o sea que nadie nos puede condenar. Ni el mismo diablo nos puede condenar. Nosotros somos ahora justificados por la sangre de Jesucristo. Ahora somos escogidos también para los nuevos pactos que Dios prometió a través de la gracia de Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús esta mañana? A ver, ¿cuántos están en Cristo Jesús esta mañana? Yo quisiera ver la mano levantada. ¿Cuántos están en Cristo Jesús esta mañana? Ninguna condenación hay para ti que estás en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Dele gloria a Dios. No tenemos nosotros que estar bajo ninguna condenación y bajo ninguna culpabilidad. Porque la ley del Espíritu de vida, dice el verso 2, Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Oiga, eso es para decirle gracias, Señor. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La ley del Espíritu de vida que es Cristo me ha librado. O sea, hermanos, todo se lo debemos a Jesús. Denle la gloria a Dios. Todo se lo debemos a Jesús, al Hijo de Dios. Todo lo que nosotros tenemos hoy, por gracia, lo recibimos por causa de Jesús. Por eso, hermanos, si quitamos a Jesús de la iglesia desaparece. La iglesia no es nada. No hay esperanza, no hay nada. Pero Cristo Jesús es el centro de la iglesia. Jesucristo vino y compró la iglesia con su sangre preciosa. Él es cabeza de la iglesia. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Juan capítulo 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna.
tiene vida eterna. Tiene vida eterna. El que oye y cree la palabra tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No hay condenación, no hay culpabilidad, no hay condenación. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Las mejores promesas, en las mejores promesas no hay condenación. Y hermano, estaba tan fuera de la gloria de Dios el pueblo gentil antes en el Antiguo Testamento, que los judíos ni siquiera querían tener relación con ellos, ni querían mezclarse con ellos, ni querían escoger esposas de otra raza, porque no tenían esperanza, estaban bajo condenación, bajo culpabilidad, no había esperanza. Oh, pero estamos viviendo en otro tiempo. Estamos viviendo no en el Antiguo Testamento, estamos viviendo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento estamos ahora bajo la gracia de Jesucristo. Jesucristo vino y nos trajo la gracia. Gloria a Dios. Las mejores promesas, no hay condenación. Ahora somos justificados delante de Dios por medio de la fe. Lo único que Dios demanda de nosotros, iglesia, el pueblo del Señor que está oyendo allá a la distancia, lo único que demanda Dios de nosotros hoy es que creamos, que tengamos fe. Gloria a Dios por aquellos que tienen fe. Gloria a Dios por una iglesia que tiene fe y camina creyendo en esa fe, en las promesas de Dios. Somos ahora justificados por medio de la fe. Dice Romanos capítulo 5 del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este no es un atributo, nadie se puede llevar la gloria, nadie puede recibir honores sobre esto. Esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dele la gloria a Dios, porque por medio del Señor Jesucristo nosotros recibimos las promesas de Dios. Por medio de Jesucristo nosotros somos justificados. Justificados. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Ser justificados. Usted va ante el juez, usted cometió 25 infracciones de tráfico, está frente al juez para recibir una sentencia, para recibir una penalidad. Y de repente el juez le dice, bueno, yo declaro a este hombre justo, lo dejo libre. Ser justificados es que Dios nos mira con un corazón lleno de Cristo adentro. Dios nos mira a usted y a mí con una fe en el Redentor de la humanidad, en Jesucristo, que perdonó los pecados de nosotros. Esto nos pone a nosotros en otro nivel, ¿sí? Justificados. Porque cuando usted es justificado, usted ante los ojos de Dios no tiene culpabilidad, no está condenado, no está bajo condenación, no está bajo culpabilidad. Al contrario, cuando usted es justificado, usted puede orar y el justo de la fe puede mucho. Gloria a Dios, gloria al Señor. Déselo fuerte al Señor esta mañana, gloria al Señor. La justificación nos trae a nosotros esperanza, nos libra de la culpabilidad, nos libra a nosotros de aquello que llevábamos atrás, que no teníamos ninguna esperanza. Ahora estamos bajo mejores promesas, bajo mejores pactos. En aquel entonces no había ninguna esperanza para nosotros, pero ahora no hay ninguna condenación, somos justificados. En quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos entrada a la gracia de Jesucristo por medio de la fe. Tenemos entrada. Estoy leyendo Romanos capítulo 5, 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si le gusta escribir en la Biblia, hermano, si le gusta tomar notas,
Subraya ahí, tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, tenemos entrada a la gracia. Y cuando estamos hablando de la gracia, estamos hablando de mejores promesas, de mejores pactos, de mejores bendiciones de parte de Dios para nosotros. Gálatas capítulo 3, 23 al 26. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos en el Antiguo Testamento, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y luego dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue nuestro mentor que nos llevó a Cristo a fin de que nosotros seamos justificados por medio de la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos somos hijos de Dios, o sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, no hay excepción ahora. Que somos de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de México, de donde seamos, de a donde pertenezcamos, pero ahora sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oiga eso para darle gloria a Dios esta mañana. Ahora por la fe. ¿No se le hace a usted muy fácil que solamente por creer usted sea heredero de las promesas del Señor? ¿No se le hace a usted muy sencillo ese? Como que Dios hizo todo bien sencillo, bien fácil. Antes, hermano, eran 600, 700 mandamientos, ordenanzas, estatutos, decretos, cientos y cientos de cosas. Viene Cristo, pone atrás el Antiguo Testamento y pone ahora la gracia. Y la gracia por una sola cosa, por el solo creer en Jesús y recibirlo en nuestro corazón, entramos a todas las promesas de Dios, a todas las promesas del Señor. Entonces es por medio de la fe que nosotros entramos a esas promesas, entramos a esas bendiciones. Es por medio de ejercer nuestra fe creyendo en ese Dios grande y maravilloso que nos ama tanto y que nos dio a nosotros la habilidad ahora, por medio de la gracia, de entrar a esas promesas, a esas mejores promesas. Mejores promesas, dígalo conmigo, mejores promesas. Entonces fuimos justificados por medio de la fe y todos somos hijos de Dios, como acabo de leer en el verso 26, por la fe en Cristo Jesús. El tema de esta mañana, vuelvo a repetir, mejores promesas. La Biblia se divide en dos pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Testamentos son pactos. La palabra testamento significa pacto o promesa. En el Antiguo Testamento, hermanos, todo estaba regido por la ley de Moisés, las obras de la ley. Y estaba regido por los sacrificios que se llevaban a cabo en el tabernáculo. Y había un sacerdocio levítico establecido por Dios para que llevara a cabo aquellos sacrificios. Esas eran, como quien dice, las tres partes de la columna vertebral del Antiguo Testamento: las obras de la ley, los sacrificios por el pecado y el sacerdocio levítico. En el Antiguo Testamento vemos la historia del pueblo de Israel y las promesas de Dios por medio de Abraham. Pero el pueblo tenía una ley que seguir. El Nuevo Testamento, dejando atrás el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos habla del nacimiento del Mesías, su vida, su ministerio, su sacrificio y la gracia para todos los que creen en Él. Mientras que el Antiguo Testamento era ritos,
preceptos, decretos, mandamientos establecidos, ordenanzas de parte de Dios. El Nuevo Testamento habla del Mesías nacido, del Hijo de Dios venido del cielo, de la gracia y la misericordia de Dios establecida por medio del Mesías, su vida y su ministerio. Pero ahora trayéndonos a nosotros lo que es la gracia, dele gloria a Dios, porque ahora la iglesia ya no está en aquel tiempo, ahora la iglesia está en el tiempo de la gracia. El Antiguo Testamento se enfocaba en un pueblo. Los ojos de Dios siempre estaban en un pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento los ojos de Dios están en un hombre, Jesucristo. En Jesucristo, el Hijo de Dios, y en la iglesia que Jesucristo fundó. Dele gloria a Dios. Nosotros ahora estamos en los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba en los ojos de Dios. Ahora nosotros estamos en los ojos de Dios. La iglesia de Jesucristo. El Antiguo Testamento se enfocaba en un pueblo, el Nuevo Testamento se enfoca en Cristo. El Antiguo Testamento mostraba la ira de Dios sobre el pecado. El Nuevo Testamento muestra de la gracia de Dios para el pecador. El Antiguo Testamento introduce la ley al mundo para que el mundo viva por esa ley. El Nuevo Testamento, Dios introduce la gracia por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia santa, la iglesia redimida, la iglesia escogida, la iglesia ahora preparada para entrar a un cielo, la iglesia purificada, la iglesia justificada, la iglesia redimida y santa ante los ojos del Señor. ¿No le da placer, no le da gusto a usted en esta mañana saber que en el Antiguo Testamento los ojos de Dios estaban en un pueblo llamado el pueblo de Israel? Pero ahora los ojos de Dios están en el pueblo de Jesús, el pueblo de Dios, la iglesia de hoy. Oh, los ojos de Jesús están en nosotros, en usted y en mí. Continuemos con mejores promesas. Jesús viene a este mundo. Viene del cielo con buenas noticias. Jesús nos trae mejores promesas. Y voy a hablarle de estas mejores promesas. La gracia, número 1. Juan capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada en el Antiguo Testamento. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley se dio en aquel tiempo al pueblo para que viviera por la ley que Dios daba, por los mandamientos que Dios prescribió. Pero ahora Jesucristo viene y ahora vivimos no por la ley sino por la gracia. Gloria a Dios, la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Dice literalmente la palabra del Señor en Juan 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, Jesús se encarnó y habitó entre nosotros. Él vino a este mundo y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia, lleno de gracia. Él venía lleno de gracia para dar de su gracia a todo ser humano que creyera en Él. No solamente para un pueblo redimido o escogido y santo como el pueblo de Israel, sino a todo aquel que creyera. Venía lleno de gracia y de verdad. Número 2, dije primero la gracia. Número 2, venía la verdad y la vida. No teníamos vida, no teníamos esperanza. Estábamos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Pero vino la verdad y la vida, que es Jesucristo. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos llegar al cielo a ver a Dios a menos que sea por Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otra forma, no hay otra manera para llegar a un cielo donde está nuestro Dios, sino a través de Jesucristo. No solamente vino la gracia con Jesús, sino que vino el camino, la verdad y la vida. Vino la forma para llegar. Vino la vida para los que no teníamos esperanza.
Número 3, vino un nuevo pacto. La salvación para todos. En aquel entonces no era así. Ahora estamos bajo mejores promesas. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, o sea, muriendo Jesús por la remisión de las transgresiones, que habla bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados ahora? Los escogidos, los creyentes, la iglesia, el pueblo de Dios. Estamos ahora en ese nuevo pacto de recibir la salvación y poder recibir un cielo solamente por creer en Cristo Jesús. Número 4, el camino nuevo. Llegó un camino nuevo. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del pelo, esto es de su carne. ¿Sabe cuál es el camino nuevo? Antes los judíos tenían que entrar y hablar con el sacerdote, entrar al atrio donde estaban los sacrificios, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Tenían que hablar con el sacerdote, tenían que presentar su sacrificio. Pero ahora, cuando Cristo está siendo crucificado, el velo se rompe y nosotros tenemos entrada para entrar al lugar santísimo. Nosotros podemos entrar y hablar con Dios en oración, podemos presentarnos delante de Él y comunicarnos con Él. En aquel entonces el impío no podía. Pero en este nuevo pacto usted y yo podemos entrar directamente y entrar a la presencia de Dios sin ningún intermediario, sin ningún sacerdote en medio, sin ningún líder en medio. Podemos entrar directo porque el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, se rompió. Gloria a Dios. Ahora estamos en este nuevo pacto, un camino nuevo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es en su carne. Número 5, estamos en mejores promesas porque tenemos ahora un solo sacerdote. Antes había una descendencia de sacerdotes, se moría uno y comenzaba otro y comenzaba el otro y se moría el otro y así era. Ahora tenemos un solo sacerdote, no hay más. ¿Sí? Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dígame, me convenía que entrara yo en este tiempo a vivir aquí en esta tierra. Porque ahora estoy en la gracia, me convenía. Ahora tengo un solo sacerdote, un solo Señor, un solo Salvador, un solo camino, una sola verdad, Jesucristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como lo hacían en aquel entonces los sacerdotes del Antiguo Testamento, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora tenemos un solo sacerdote. En aquel tiempo, Aarón y tantos sacerdotes que hubieron en el tiempo de la historia del Antiguo Testamento, y tantos sacrificios que se hacían. Ahora tenemos un solo sacerdote. Se llama Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Se llama Jesucristo. Un solo sacerdote. Con la llegada de Cristo ahora, en mejores promesas, nosotros pertenecemos o entramos a un nuevo linaje. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois ahora linaje escogido, 1 Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Ahora pertenecemos a un nuevo linaje, no pertenecían. Por eso estoy diciendo que estamos en mejores promesas. Dele gloria a Dios. Estamos en mejores promesas. Estamos en mejores promesas. Estamos en mejores promesas. Estoy en mejores promesas. Un nuevo linaje. Ahora somos escogidos. ¿No le da gusto a usted que usted sea escogido de Dios? Que Dios tocó su corazón para que ahora sea un hijo de Dios, heredero de todas las promesas y los pactos de Dios. Somos escogidos, un nuevo linaje escogido, un sacerdocio santo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, comprado con la sangre de Jesucristo. Bien, esa fue el número 6. Se la voy a leer una vez más. Número 1, la gracia. Número 2, Jesucristo, la verdad de la vida. Número 3, el nuevo pacto. Número 4, el camino nuevo. Número 5, un sacerdote para siempre. Número 6, un nuevo linaje. Y número 7, nuevas, mejores promesas. Dice el verso 6 de Hebreos capítulo 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ahora, en la gracia, con Jesucristo, nosotros los creyentes entramos a mejores promesas. ¿Sí? Dice, mas vosotros, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. O sea que en la gracia entraron mejores promesas. Lo que no estaba incluido se incluyó. Lo que no pertenecía, perteneció. Lo que no tenía derecho, ahora tiene derecho. El que no merecía, ahora merece. Gloria a Dios. Mejores promesas ahora en Cristo Jesús. Déjeme aclararle algunas cosas. En el Antiguo Testamento, el hombre hacía para merecer. O sea, eran las obras de la ley. ¿Sí? El hombre tenía que hacer, el pecador tenía que venir, tenía que traer su ofrenda por el pecado, por la salud, por la paz, por la enemistad. Venía y entraba a ese tabernáculo, se detenía en el atrio con su ofrenda. Él presentaba su ofrenda, él presentaba su sacrificio, él presentaba lo que él traía para que Dios obrara. Eso es lógico, ¿cierto o no es cierto? Él traía algo, moría un animalito inocente, se derramaba la sangre de un corderito para que el ser humano recibiera el perdón, o recibiera el favor, o recibiera lo que estaba necesitando, o lo que estuviera pidiendo, o lo que él estuviera buscando. Se detenía en ese atrio, traía su ofrenda, se depositaba en el holocausto, se sacrificaba y se ponía ahí y se ofrecía a Dios. Aquello era un olor fragante, era un perfume agradable para Dios. Dios recibía aquello con agrado y Dios contestaba. O sea, por las obras el hombre recibía el favor de Dios. ¿Están entendiendo esto, no? O sea, por esa razón de hacer un sacrificio, de ofrecer algo, Dios favorecía al pecador. Dios le daba lo que él pedía, lo que él necesitaba, lo que él buscaba. La mano de Dios se movía por causa de aquella ofrenda en el Antiguo Testamento. Pero dije, estamos hablando de mejores promesas. Entonces, bajo la ley mosaica, el hombre hacía para merecer la misericordia de Dios. Los sacrificios, las ofrendas, el holocausto, eran para cumplir la demanda de Dios y así recibir el favor de Dios. O sea, el hombre tenía que hacer algo para que Dios moviera su mano. Ahora, bajo la gracia,
Jesús hizo para que nosotros recibiéramos. Ahora en la gracia Jesús hizo para que tú y yo recibiéramos. ¿Por qué le estoy diciendo que estamos bajo mejores promesas? Si nos remontáramos atrás en el Antiguo Testamento y usted tuviera necesidad de algo de Dios, usted tenía que venir con el sacerdote y hacer una cita con él y hablar con él. Mira, yo tengo necesidad de esto. Y el sacerdote le iba a decir, bueno, mira, esto requiere un sacrificio, un macho cabrío, un palomino, un ave, un cordero. Vas a traerlo y lo vamos a sacrificar aquí, lo vamos a poner en el holocausto y Dios te va a favorecer, Dios te va a dar lo que estás pidiendo, Dios te va a dar lo que tú estás buscando. Pero ahora en Cristo, ahora en la gracia, bajo mejores promesas, usted no hace nada, Cristo lo hace todo. ¡Oh, gloria a Dios! Mi hermano, eso es para que le demos un aplauso bien fuerte esta mañana a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en mejores promesas. Ya no hay que cargar una cruz como a veces hemos visto a alguna persona por ahí cargando una cruz por el freeway. Ya Jesús lo hizo. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Ya Jesús lo hizo. Ya Él lo hizo por nosotros. Ya Él lo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio, Él pagó el sacrificio. Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro Cordero Pascual. Jesucristo ya hizo lo que usted y yo teníamos que hacer para merecer. Ahora por Cristo merecemos, gloria a Dios. Los que creemos en Cristo, ahora por Cristo recibimos. Bajo la gracia Jesús hizo para que nosotros recibiéramos. Y cuando caminamos bajo la gracia, no estamos caminando bajo condenación, bajo culpabilidad. Hay personas que se sienten culpables porque tuvieron un fracaso, porque tuvieron un detalle en el pasado, porque cometieron un gran error. Ahora en Cristo no hay culpa. No hay que llevar un sacrificio para que nos quite la culpa. Ya Jesucristo es el sacrificio que llevó nuestra culpa. Oh, gloria a Dios. Ahora en Cristo no hay culpabilidad, no hay condenación. No hay quien tenga derecho a apuntarlo a usted. Ah, que tú eras un borracho, que tú eras esto, que tú eras un ladrón, que tú fuiste esto, que tú fuiste aquello. Eso fue en el pasado, pero ahora en Cristo, por la fe en mi Señor, por la sangre redimida en la cruz del Calvario, ahora yo no tengo ninguna condenación, no tengo ninguna culpabilidad. Soy inocente, soy justificado. Gloria a Dios, hermano, eso es grande, eso es maravilloso. Mejores promesas. Dice, siendo justificados por la fe. ¿Quiere que le diga algo, hermano? No es lo que tú haces, ni lo que tú haces, ni lo que yo hago. Escúcheme bien, hermano, póngame atención. No es lo que ustedes hacen. No es lo que ustedes hacen, 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 no es lo que yo hago, es lo que Cristo hizo. Es lo que Cristo hizo. Ay, que yo oro todo el día. Hermano, aunque no ores todo el día, tienes el mismo derecho. Si estás todo el día en comunión con Dios, gloria a Dios. Andas en comunión con Dios las 24 horas, gloria a Dios. Te levantas pensando a Dios, te acuestas pensando a Dios, caminas pensando a Dios, viajas pensando a Dios. Andas en comunión con el Señor. O sea, tienes el derecho y el privilegio de recibir de parte de Dios por medio de Jesucristo, por medio de lo que Cristo hizo, por medio de lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso recibimos. Y esto es por la fe. Entonces no es lo que hacemos, sino lo que Cristo hizo, lo que nos justifica y lo que nos libra de culpabilidad y de condenación. Quizá no ayunas todos los días, pero lees la palabra de Dios todos los días.
Para Dios no hay diferencia. Estás en comunión con Él, estás haciendo su voluntad, estás en el camino perfecto, estás deleitándote en el amor de Dios, en la misericordia de Jesucristo, en la gracia. Estás poniendo tus ojos ahí, gloria a Dios. Lo mismo sea si ora, lo mismo sea si ayuna, lo mismo sea si lees la palabra del Señor, lo mismo sea si tienes comunión con Dios durante el día. Pero todo eso, hermano, no es lo que mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es que ya está hecho. Es que ya lo hizo Jesucristo, es que ya lo hizo, es que ya lo hizo, es que ya está hecho. Estamos bajo mejores promesas. Usted se va a Isaías capítulo 53 y usted se va a encontrar allí unas escrituras proféticas para nosotros, los del Nuevo Testamento. Diga para nosotros, los del Nuevo Testamento, los de la gracia. Dice, Él llevó nuestras enfermedades. No dice Él va a llevar, Él llevó. O sea, ya lo hizo. Ya lo hizo. Él llevó. Él llevó. Por eso yo puedo declarar que estoy sano. Yo puedo decir que estoy sano. Yo puedo darle gracias a Dios esta mañana que estoy sano. Usted y yo podemos como iglesia decirle al Señor gracias. Estamos sanos. ¿Por qué? Por la gracia. Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice, fuimos, ya está hecho, ya se hizo, ya se realizó, ya se culminó, ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahí se selló, consumado, está hecho, las nuevas promesas vienen en camino. Ahora el que cree en mí no solamente tiene vida eterna, sino que el que cree en mí recibirá mejores promesas. Gloria a Dios. Yo creo que ahí me voy a quedar, me voy a bajar con ustedes. ¿Por qué digo que estamos en mejores promesas? Mire, hermano, dije al principio cuando comenzamos esta mañana que vamos de gloria en gloria. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Vamos de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque estamos en mejores promesas. ¿Qué estaba diciendo hace un momento? El enfermo de lepra tenía que ir al sacerdote, presentarse con una ofrenda al sacerdote, presentar una ofrenda, un sacrificio, y Dios obraba, Dios movía su mano. Ahora en la gracia estamos en mejores promesas. Estaba un cieguito gritando, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. No miraba, pero oía que Jesús estaba pasando por ahí. Señor, ten misericordia de mí. Jesús se detiene y le dice, ¿qué quieres? Que reciba la vista. Recíbela. No presentó ningún sacrificio, no fue con un sacerdote, no llevó una ofrenda al holocausto, no hizo nada más que por fe recibir. Oiga, esas son las mejores promesas. Dios no saca un expediente y mira cómo está tu vida, qué estás haciendo, mereces o no mereces. Dios mira en tu corazón la sangre de Cristo. Dios mira la marca de Jesús en tu vida. Dios mira que tú crees en Jesús, el Hijo de Dios, y eso es suficiente para que tú y yo recibamos lo que ya Cristo hizo. Déselo fuerte esta mañana para recibir lo que Cristo ya hizo. Está Jesús en la cruz. Están dos malhechores al lado de él. Uno de ellos cree en Jesús. El otro maldice a Jesús. Uno de ellos que no calificaba. Hermano, malhechor. Malhechor.
pésimo. Si Jesús hubiera agarrado el expediente de aquel hombre que estaba en la cruz al lado de él, no tenía quizá nada bueno. Todo era malo. Estaba en una cruz porque era culpable. No tenía ningún derecho. Pero no es por los derechos que nosotros tengamos, sino por la gracia de Jesucristo. Y cuando Jesús oyó lo que Él dijo, que Él tuviera compasión de Él cuando estuviera en su reino, Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Oh, ya lo hizo! Bajo mejores promesas. Todos los milagros que Jesús hizo en los 4 evangelios fue por pura gracia. El que estaba ciego, el que estaba cojo, el que estaba paralítico, el que estaba sordo, todo fue por gracia. ¿Y qué movió la mano de la gracia de Jesús? La fe de aquellos que creyeron en Jesús. La fe. ¿Cómo vas a recibir? Por la fe. ¿Cómo vas a recibir las mejores promesas? Por la fe. Por lo que tú crees. Mire, hermano, no ore para que Dios haga lo que ya Dios ya hizo. Nunca haga esa oración de que Dios haga lo que ya hizo por medio de Cristo Jesús. Ya se hizo. Ya se consumó, ya se llevó a cabo, ya se derramó la sangre en la cruz del Calvario, ya el sacrificio fue hecho, ya el holocausto que fue la cruz, ahí se quedó Jesús sacrificado como el Cordero de Dios. Entonces estamos en mejores promesas. Es un privilegio vivir en este tiempo del Nuevo Testamento, la época de la gracia, de donde quiera que venga, donde quiera que sea, la lengua que hable, el color que tenga, usted es candidato por medio de la fe para recibir lo que ya se hizo. Gloria a Dios, yo recibo por medio de la fe lo que ya Cristo hizo. ¿Por qué son mejores promesas? Porque ya no hay que hacer nada, hermano. Solo hay que tener fe. Solo hay que creerle al Hijo de Dios. Él dijo: todo poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. Oiga, hermano, todo lo que usted quiera, todo lo que usted le pida al Señor por medio de la fe, Dios tiene mejores promesas hoy para darle a usted y a mí lo que nosotros queremos. ¿Se imagina la línea que estuviéramos haciendo nosotros en un tabernáculo? Con un presente, un animalito, un sacrificio, para que Dios nos conteste la petición que nosotros tenemos. Sin embargo, ya Dios dice: un solo sacrificio, un solo sacerdote. Un solo sacerdote es suficiente ahora, el Hijo de Dios, para hacer posible todo lo que en el Antiguo Testamento Dios hacía por medio de las obras de la ley. Ahora no tenemos que hacer nada por las obras de la ley. Ahora Jesucristo ya cumplió la ley. Por eso ahora nosotros hemos sido hechos cercanos a los pactos de ayer, a la ciudadanía de los santos, por medio de la fe. Ahora usted y yo somos justificados. Tenemos paz para con Dios. Podemos llegar al lugar santísimo. Podemos llegar directamente a la presencia de Dios con Jesucristo nuestro máximo sacerdote, y por medio de Cristo pedirle a Dios. Y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, dijo Jesús, Él lo haría. Gloria a Dios. Entonces, recapitulando, ¿por qué tengo yo que sentirme culpable? ¿Por qué tengo que llevar la carga de la culpabilidad o la condenación? Si ahora estoy en Cristo. Ahora estoy en Cristo. Que la gente me conoció como era yo antes, cuando andaba en el mundo, las cosas que hacía, las botellas de vino que me tomaba.
las cosas desagradables que yo hacía, que la gente me conoció antes y que me apunta, déjenlo que lo apunte. El de arriba no lo va a apuntar. El de arriba le dice, eres nueva criatura, ahora estás en Cristo, no hay ninguna condenación, no hay ninguna culpabilidad, ahora estás justificado por la sangre de Jesucristo. Y ahora estás bajo mejores promesas. Mire, estamos saliendo al aire, pero los judíos no tuvieron las promesas que usted y yo tenemos. Los judíos tenían que venir cargando con el animalito, con el sacrificio, para merecer el favor de Dios. Usted y yo no. ¿Qué vio Dios en nosotros? La fe. La fe en el Hijo de Dios, en el Mesías esperado, en el Hijo de Dios que tiene todo el poder y la autoridad para cambiar cualquier situación. Entonces, iglesia, qué honor, qué privilegio que nosotros estemos viviendo en este tiempo de la gracia de Jesucristo, que estemos viviendo bajo mejores promesas y mejores pactos ahora, que somos merecedores por medio de la fe, no por lo que yo hago, no por lo que tú haces, no porque lo que la iglesia hace, no, mi hermano, no son las obras de nosotros, es lo que Dios ya hizo a través de Jesucristo, gloria a Dios. Ahora usted obra por la fe y recibe de parte de Dios. Y hermano, y las obras siguen a la fe. Por fe usted actúa y luego vienen las obras. ¿Sí? Usted hace la voluntad de Dios, usted comparte, usted hace muchas cosas. Obra por creer. No cree por obrar, sino usted obra por creer. Y usted hace la voluntad de Dios y vive la palabra del Señor y testifica y ora y hace tantas cosas que son el resultado de la fe. Todos los enfermos que Jesús sanó no hicieron nada, solo tuvieron fe. La fe da y las obras siguen. Jesucristo dijo en una ocasión, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de esta mañana, hermano, es que estamos en una bendición tan grande, con mejores promesas y pactos de Dios, que nosotros tenemos que darle gloria a Dios todos los días, darle gloria a Dios, porque vivimos en una promesa nueva, en un pacto nuevo, en mejores cosas que Dios establece para los que creen en Él. Todo lo que hagamos usted y yo no es suficiente. ¿Entendieron? Usted puede ayunar todo el año, orar todo el año, venir a la iglesia todo el año. Todo lo que hagamos nosotros, obras, no es suficiente. No pasamos el examen. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia la que nos lleva a esas promesas de Jesús. La fe nos hace recibir lo que ya Dios dio por medio de Jesucristo a todos los que estamos en Él, a todos los que creemos en Él. Termino leyendo la escritura que leímos al principio. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Iglesia, ese es tu lugar ahora. Toma tu lugar ahora, toma tu posición ahora. Ahora no tienes que hacer nada. El sacrificio que tú hagas no es suficiente. Lo que Cristo hizo es suficiente. Dale gloria a Dios y ponte de pie esta mañana. Dale gloria a Dios por esas promesas mejores que ahora tenemos como iglesia creyente, como iglesia que confiesa a un Jesús que nos salva, que nos perdona y que nos ama tanto, que por su gracia nos da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos creen la palabra del Señor? Dele gloria al Señor entonces esta mañana. Gloria a Dios. Amén.